Hoy es nuestro expositor, nuestro miembro de número, doctor Julio Jorge Pertiner. Nuestro conferencista nació en Buenos Aires el 18 de junio de 1944. Es hijo de Julio Jorge Pertiner y de María Celia Urien. Sus estudios primarios y secundarios los hizo en el Colegio Champagnat, y luego en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó de abogado en 1968. Ejerció su profesión de abogado integrando el estudio Urien, fundado por su abuelo materno en 1905. Cursó la licenciatura en resolución de conflictos y mediación, desempeñándose varios años como mediador. Fue director y síndico de importantes sociedades anónimas. Entre 2000 y 2022 fue consejero de la entidad binacional Yacyretá. Al margen de su actividad profesional, desde hace largos años, es un genealogista entusiasta. Es miembro del número de nuestro instituto desde diciembre del año 2019. Ha publicado diversos trabajos. Los Urien en la revista número 20 del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas del año 1982. Don Pedro Botet y Grosso, de Lloret de Mar, Cataluña, de Renato Río de la Plata. En genealogía familiar, tomo 8, año 2015. General Ignacio Álvarez Tomás, el hijo insurgente, revista de nuestro instituto, número 36, año 2015. El paso de Santa Cruz y el linaje de la Rúa, revista del instituto nuestro, número 37, año 2017. Familia de los Belgrano, revista nuestra también, número 39, año 2019. Hoy, al exponernos Sangre mallorquina en el Río de la Plata, don Martín Boneo y Villalonga, caballero de la Orden de Santiago. Julio, adelante. Gracias, Ernesto, por tu afectuosa presentación. Gracias también, Ernesto, a vos y al Instituto de Ciencias Genealógicas por darme la oportunidad de dar esta charla, y a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a mi amigo y joven genealogista Tomás Dardanelli, también descendiente de nuestro biografiado de hoy, por colaborar con la presentación que vamos a ver en pantalla. En una conversación que tuvimos hace poco, le comenté a Ernesto que, investigando la genealogía de mi quinto abuelo, Martín Boneo y Villalonga, me había quedado impresionado por su hidalguía y por la cantidad de documentos que había aportado él al expediente de nobleza para poder ser caballero. Fue entonces cuando acordamos con Ernesto esta conversación que titulé Sangre mallorquina en el Río de la Plata, ya que el primer Boneo que llegó a estas tierras americanas traía en sus venas sangre de las principales y más importantes familias de Palma de Mallorca. Los apasionados por la historia y por la genealogía sabemos lo importante que es investigar nuestros orígenes y recorrer las huellas de nuestros antepasados. Implica necesariamente desandar en el tiempo para descubrir la luz de sus aciertos y aprender de las sombras de sus errores. Es un acto de justicia hacia quienes nos precedieron y un compromiso con las generaciones que aún están por venir. Nuestra fortaleza está en nuestras raíces.
antepasado que ignoramos es parte de nuestra historia que se pierde en el olvido. Pero a mi entender no alcanza con averiguar fechas y nombres. Hay que dar vida a las historias que están detrás de cada uno de ellos. Tenemos que transitar esas huellas, buscar sus raíces, descubrir la importancia de sus actos, averiguar qué hicieron, cómo vivieron, cuáles fueron sus hábitos y cuál fue el legado que dejaron a sus descendientes. Solo así podremos reconstruir ese lazo invisible que nos une a ellos y comprender quizás por qué somos como somos. Conocer nuestra historia familiar nos permite conectarnos con nuestro pasado, entender nuestro presente y proyectarnos hacia un futuro mejor. Algunos valores y talentos de nuestros mayores pudieron diluirse entre las grietas del tiempo, pero nuestra obligación es reavivarlos con fuerza para mantenerlos vigentes y transmitirlos intactos. Esa búsqueda de su influencia en nosotros es lo que da sentido a la genealogía. Es un camino apasionante que una vez iniciado no tiene retorno. Si observamos nuestra propia historia, veremos que somos producto de una constelación de emociones mezcladas que al confluir nos dieron la vida. Pareciera que somos un capítulo de una historia más amplia que se fue escribiendo a lo largo de diferentes generaciones. La historia de Martín Boneo y Villalonga, su genealogía y su numerosa descendencia en Argentina han sido analizadas en profundidad y con gran rigor histórico por su descendiente Martín Francisco Boneo y por Juan Cruz Jaime en sus obras La familia Boneo, 5 siglos de historia, publicada en Buenos Aires en el año 2009, y El intendente olvidado de Buenos Aires, publicada en el año 2013. Por lo tanto, me limitaré hoy a recordar la tierra que lo vio nacer y a señalar la antigüedad y trascendencia de las casas mallorquinas a las que pertenecieron sus antepasados, los que a través de sus alianzas matrimoniales, y sin excepción alguna, se vincularon y entrelazaron de generación en generación con las más hidalgas y representativas familias de Mallorca. Vayamos primero entonces al mar Mediterráneo, donde se encuentra el archipiélago de las Islas Baleares, cuya capital es Palma de Mallorca, una de las ciudades más emblemáticas de aquellas islas, por su patrimonio histórico, su arquitectura y la belleza de sus playas. Su casco antiguo sorprende por sus calles silenciosas y cargadas de historias, sus plazas ocultas u olvidadas, sus conventos e iglesias milenarias, así como magníficos palacios y monumentos, entre ellos la majestuosa Catedral de Palma y el Palacio Real de Almudaina, conocido también como el Palacio Real de Mallorca, fortaleza árabe convertida después en residencia de los reyes de Mallorca. Y en la cima de una colina tapizada de pinos, voy a mostrarles este matrimonio, se alza cual poderoso vigía que domina toda la bahía y la parte baja de la ciudad a 112 metros sobre el nivel del mar, el célebre castillo de Belver, uno de los pocos castillos góticos de planta circular, construido en el siglo XIV por orden del rey Jaime II de Mallorca y cuyo gobierno ejerció en el año 1738 don Antonio Boneo y Morales, abuelo paterno de nuestro biografiado. Pues en esa antigua y bella ciudad mediterránea, a la que Miguel de Unamuno definió como aquella hermosa tierra para envejecer despacio, nació el 18 de junio de 1759 mi quinto abuelo, el brigadier general de los Reales Ejércitos Españoles y caballero de la Orden de Santiago, don Martín Boneo y Villalonga. Pero antes de ahondar en sus raíces mallorquinas, mencionaré muy brevemente algunos aspectos referentes a su actuación, a la época que le tocó vivir y a las circunstancias que forjaron su personalidad. Nació en Palma de Mallorca el 18 de junio de 1759
y fue bautizado al día siguiente en la Santa Iglesia Catedral. El 31 de agosto de 1773, a los 14 años de edad, sentó plaza de guardia marina de la Real Armada de la Compañía de Cádiz. 3 años después, el 13 de noviembre de 1776, a los 17 años, se embarcó en la fragata Venus, una de las naves que formaba parte de la inmensa escuadra de guerra de don Pedro de Ceballos. En ella navegó por las aguas rioplatenses, integrando la comisión de la tercera partida demarcadora de límites, siendo destinado a Paraguay, donde permaneció 8 años realizando innumerables expediciones para comprobar la existencia de fortificaciones portuguesas al oeste del Paraguay y sufriendo 1000 penalidades. Hizo el reconocimiento del río Paraná y navegó el río Uruguay y el río Paraguay hasta su confluencia con el Paraná, realizando una importante labor hidrográfica y geodésica. Razones de salud le impidieron permanecer en aquel destino y en 1791 llegó a Buenos Aires, donde 2 años después, el 3 de julio de 1793, contrajo matrimonio con doña Cipriana Viaña y Pérez Dávila. El matrimonio se asentó en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, pero dejándose constancia que, dada la importancia del enlace, lo bendijo el obispo de Buenos Aires, Monseñor Manuel de Azamora y Ramírez, en el oratorio de su palacio episcopal. Nacida en Buenos Aires el 28 de septiembre de 1767, doña Cipriana era hija de don Toribio Viaña y Viaña, perteneciente a una antigua y larga familia proveniente del pueblo de Bárcena Mayor, en Cantabria, y de doña Francisca Ignacia Pérez Dávila, hija de Juan Mateo Pérez y de doña Ana María Dávila y de la Fuente, descendiente esta última de conquistadores y primeros vecinos pobladores de la ciudad de Buenos Aires, y prima hermana de don Gervasio Antonio de Posadas y Dávila, primer director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y de doña María Josefa Balbastro Dávila de Alvear, madre del general Carlos María de Alvear. A los pocos meses de casados, don Martín Bonillo Villalonga y su esposa se embarcaron en la fragata El Águila rumbo a España, desembarcando en diciembre de 1793 en el Ferrol, desde donde luego